Portal 17 MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Portal 17 MX, el fútbol entre amigos. Hoy tenemos un especial contando con la visita de una persona que le gusta el fútbol, que dirigió el fútbol y que tiene visión para este deporte. Pero antes de presentarlo, quiero saludar a mis compañeros y amigos. De mi lado derecho está Lenin Carrasco. ¿Cómo estás, Lenin? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos que están suscritos en nuestro canal. Y bueno, a falta del Latin Lover del estado de Morelos, ahora está con nosotros Carlos Dorantes. Carlitos, ¿cómo estás? Pepe, buenos días a todos. Oscar, buenos días. ¿Tampoco presupuesto hubo hoy? Bueno, no sé. Le mandamos un saludo a Lucio Aparicio Fuentes, el famosísimo gato que anda ya en León. Latin Lover de Cuautla. En León de los Aldama, allá acompañando a Mauricio Hernández en el torneo internacional del Grupo Pachuca, así que mucha suerte para la escuela Tuzos Cuautla Jesús Domínguez García, que está participando en tierras guanajuatenses. Y quiero saludar al invitado de este día aquí en Portal 17, Oscar Rosales. ¿Cómo estás? Hola, bien. Un gusto que estés por aquí. Buenas, Oscar. Carlos. Oscar. Un gusto, gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Bueno, ¿quién es Oscar Rosales? Es un hombre que ha apoyado mucho a la comunidad aquí en Cuautla de la región oriente y por supuesto el resto del estado de Morelos, avecindado, nativo de Cuautla, Morelos, Sí, así es. y expresidente del equipo Roseros Cuautla. Oscar, ¿cómo te nace esta aventura del fútbol? Bueno, pues como todos iniciamos yendo al estadio, ¿no? Con mi papá, después tengo la fortuna de ser síndico y fui vicepresidente. En ese entonces el presidente del equipo era el presidente municipal, mi amigo el licenciado Jesús González Otero. Y bueno, pues ahí surge la idea de hacer un buen proyecto, ¿no? De imprimir nuestras ideas, de imprimir un poco ya de organización, porque llegamos y como que faltaba esa estructura deportiva y nosotros quisimos imprimir ese sello. Y de ahí, bueno, pues yo he sido parte de la porra. Y bueno, pues la pasión por mi ciudad, sobre todo, ¿no? Esa identidad que tenemos por nuestro municipio y que obviamente el equipo Roseros Cuautla da a través de, ahorita detenidos 70 años de historia, ¿no? De la porra de los Capos de Morelos. Bueno, así dice la canción. Así dice la La canción. decencia popular, estaban las iguanas, nosotros estamos en sombra, luego también ganábamos acompañando a la barra, ¿no? Siempre, sobre todo porque ellos hacían el gasto de acudir a los estadios cuando éramos visitantes. Pues hice una amistad muy padre con todos ellos. Y vivencias, con ¿no? toda que la se, afición, que se han tenido ya platicaremos Claro. de tus ya platicaremos de las vivencias que tienen, porque no es fácil transportar a la gente y organizarlos y de repente que el partido se pone candente y no, espérate tantito porque estamos en patio ajeno. Es complicado, pero platícanos. ¿Qué tan difícil fue adaptarte al fútbol profesional? Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. En su momento yo reconozco, y en los diferentes medios para los que he trabajado, dije, cuando llega Oscar Rosales con Mario Huesca y todo el equipo de trabajo a administrar al equipo Roseros Cuautla, y tú con otras, digo, el Cuautla era una de tus responsabilidades, sí. pero no era la más importante. Creo que tenías varias. Y se fueron conociendo, fueron abriéndose paso en el fútbol, Claro. porque decíamos, no sabían, pero se dejaron coachear, se dejaron enseñar, por decirlo de alguna manera, y al final fue de las administraciones más exitosas. Claro, bueno, nosotros llegamos y tomamos el equipo 6 meses antes de entrar a la administración. Igual ya estaba el tema de que se quería vender el equipo, entonces llegamos junto con el licenciado Otero, pues hace ya el enlace con el presidente saliente y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues déjame ya empezar a tomar las riendas, que no se venda, que no corra el riesgo el equipo. Y 6 meses antes empezamos a tomar las riendas del equipo, llegamos a salvar ahí un torneo que si no hubiéramos entrado nosotros no se hubiera conseguido para viajes, hospedajes, alimentos, lo que requiere pues toda la plantilla. Entonces, desde ahí surge. Ya empezamos ya con la administración, ya en forma, empezamos a darle un poco ya más de estructura, ¿no? El cuerpo técnico, la verdad fue un trabajo en equipo muy importante y siempre también los valores deportivos que tenemos, como los técnicos, que hay muchos aquí con mucha capacidad, tenemos con el profe Vidal, después todo el equipo que se organizó con el profe Charlie, el profe Gato, entonces hizo un buen ambiente de trabajo. Choco por ahí andaba también metido, ¿no? Así es, Choco, todo, lo mejor, yo creo, del cuerpo técnico que tenemos en esta zona, estaban ahí
obviamente el impulso del presidente que también es jugador de los Arroceros de Puebla, y pues nosotros como jóvenes y parte de la afición, de las porras, quisimos llevar al equipo a que diera un paso más, ¿no? Profesionalizarlo, llevamos después un convenio con Cuautla Unila, con la cuarta división con Enrique Segovia. Hicimos una estructura como tiene que ser a nivel nacional, ¿no? Como lo hacen todos los equipos, desde las bases con las escuelitas de Roseritos, después con tercera, con cuarta, con tercera, hacer ese ciclo que nos permitió tener buenos jugadores canteranos, por así decirlo, desde niños, y eso nos ayudó a tener buenos torneos. Y en solo 3 años. 3 años, llevamos 2 semifinales, 2 cuartos de final. Fue algo muy padre, una experiencia muy bonita. El convenio con la Escuela Unila también fue muy importante porque muchos chavos tuvieron la oportunidad de estudiar. El caso de Ronald, que siempre lo pongo de ejemplo, que ahorita es contador, que le va muy bien y aprovechó la oportunidad de ser becado por la escuela. Con Enrique Segovia, que rescatamos talentos ya que venían, niños ya preparados, darles el impulso. Y eso ha faltado, yo creo que ese enfoque, no solo como mucha gente lo ve como un gasto a los arroceros, pero créanme que no hay mayor inversión que apostarle a los niños, a los jóvenes, porque aquí en Puebla la mayoría somos comerciantes y hay poca industria. Entonces el sector futbolístico, el sector del deporte tiene que ser una clave fundamental para que el desarrollo de nuestro municipio se dé. Y estás hablando de algo muy importante, porque eso lo viví yo como directivo y creo que la gente a veces no es consciente de lo que está ocurriendo atrás de un equipo, pero qué tan complicado es ir a tocar una puerta de la empresa de camiones, de la empresa cervecera, de la refresquera y de algunas otras que tal vez tengan un poco de capacidad económica, pero para que te suelten el recurso no está nada fácil. Digo, y eso se debe a la desconfianza, ¿no? Cuando ha existido administraciones de equipos que abusan a veces de esa facilidad de tener acceso a las empresas, pues se va desgastando esa confianza. Entonces, afortunadamente nosotros, aparte de contar el impulso de empresas, el impulso del presidente que sí le gustaba el fútbol, al síndico que sí le gustaba el fútbol, hicimos un buen equipo, ampliamos los vestidores, hicimos una ampliación de tribuna, porque la idea era subirlo ya a la siguiente división. Y en ese tiempo, ¿cuáles fueron los fichajes o cuáles fueron los futbolistas que trajeron aquí a jugar a Cuautla? Pues fíjate que hoy en día el fútbol lo vive el sector amateur. Mucha de nuestra base pues, eran los jugadores de aquí de Cuautla, los más importantes. Digo, Ronald, Aldair, ¿quién más? Entonces Marco, Omar Rojas, que eran de los municipios cercanos, César, que también era de aquí de Tepe. Entonces, creo que se trataba de que tuviéramos una base, la mayoría de cuautlenses, pero siempre rodeado de gente muy valiosa de los municipios de alrededor. ¿Y para ellos existen contratos de fútbol? Sí, esta es una división profesional, se tiene que elaborar un contrato, se da de alta. Sí, ¿Y qué tan difícil es que un contrato salga de sus, ¿cómo decirlo? Que salga, ¿cuánto le pagan a un jugador? Pues nosotros tratamos de reivindicar un poco eso, de darle la certeza económica a los jugadores. Porque se les paga, ¿no? Sí, se les paga, si tienen un salario. ¿Pero a todo el mundo sabe cuánto se les paga? Sí, pues es público, pues, registra los contratos ante la federación. El joven tiene que aceptar lo que tú le ofreces. Obviamente le damos bono por gol, bono por partido ganado, tratando de incentivar y sobre todo ayudar a muchos jugadores jóvenes, ya eran papás. Lo digo esto por que en el Cruz Azul, ves que ahorita está Sí, que se hizo público el contrato de Giorgio Giacomakis, el jugador griego, pero estamos hablando de algo... Obviamente sí, pero... cifras exorbitantes. Exactamente, pero ¿es fácil que un contrato salga a la luz? Sí, aquí la verdad no son apoyos, como dicen, no son tan onerosos. Obviamente para un sector profesional de chavos jóvenes que inician su carrera ya en un sector más profesional, más estructurado, pues era un buen salario. Nosotros tratamos de ayudarlos de esa forma para que el rendimiento pues, fuera bueno y el compromiso de trabajo estuviera vigente y sobre todo que no se nos desviaran, ¿no? A la talacha tanto, ¿no? Claro, sí, siempre cuidando eso, porque era una responsabilidad ya representar a una ciudad, a un municipio, pues siempre tratamos de que eso lo tuvieran bien claro los chavos. Ok. Carlitos, ¿alguna pregunta? Pues la pregunta de todas las semanas, ¿no? ¿Qué se necesita para que Cuautla llegue otra vez? Bueno, para que la Arroceros de Cuautla vuelva a tener
pues, la imagen que tenía antes, ¿no? El protagonismo, el ¿no? protagonismo que tenía antes, porque ahorita hay muchos jugadores que son buenos y que ha habido buenos y que no hay una trascendencia para ellos, o sea, son buenos y pasan de largo y no pasa nada con esa gente que tiene mucho talento aquí en Cuautla. Eso sería mi pregunta para ti, Oscar. Pues yo creo, y me ha preguntado mucho eso, yo creo que ya el esquema deportivo de la Rosados Cuautla tiene que cambiar, tiene que tener una visión formativa de inicio mientras nos preparamos ya para el regreso profesional. Porque si no hacemos los primeros pasos, o como lo platicaba en el programa, ¿no? Con Juan, y eso que ya cada vez es más difícil regresar a una división profesional por los costos, por los requerimientos deportivos de instalaciones que hace la federación. Y a veces también no concuerdo mucho con ellos, porque hay muchos partidos de primera y de segunda división que pues, no va nadie, ¿no? Nuestra afición en Cuautla sí llegábamos a llenar el estadio, sí era concurrente, sí era... Pero al final de cuentas, yo creo que, te digo, tiene que cambiar el sistema, hacernos formativos, empezar a trabajar otra vez con los niños y jóvenes, y de ahí ya pensar en regresar al sector Porque mira profesional. lo que decías ahorita, nosotros vamos a pagar una final de aquí de las ligas de Cuautla, vamos a pagar 20, 15, 30 pesos, pagamos y vamos mucho. Voy a ir a ver, sí, claro. Ahora si paga la Rosario, todos vamos a ir a ver. Sí, yo creo que pues, sobre todo en los clásicos, no me dejaban mentir Pepe, la verdad la afición se asiste al estadio, apoya, se anima, se apasiona, se vive algo, pues, como en todos los equipos de las ciudades, ¿no? Que te sientes identificado, que vas a tener un buen fútbol profesional, porque sí, obviamente sí hay diferencia, ya con chavos bien preparados, bien entrenados, la competitividad se eleva y yo creo que todos pagaremos por un buen partido de fútbol. Y aprovechar que al deporte le gusta mucho el fútbol, o sea, ¿verdad? Yo veo que el deporte es muy futbolero. Claro, sí. Y tiene muchas leyendas, de hecho, por eso este programa. Sí, es un programa que tiene la idea de informar a la gente. Ya tocaremos los temas, como dice Lenin, del Cruz Azul, del América, de las Chivas. ¿A qué equipo le vas, Oscar? A los arroceros, ¿no? A los arroceros. Eso es todo. Fiel. No se Hasta la meten muerte. problemas, Oscar. No, me pregunta eso, pero digo, después de ser directivo, vicepresidente, no me quedaba estrés más que para el Cuautla, ¿no? Ya no tenía que estar ahí 100% atento. Oye, es que también mencionaba los clásicos, el único clásico desde mi punto de vista que hay en Morelos, sí. Cuautla contra Zacatepec, porque ahora ya juega Pepito contra Chuchito y ya le llaman clásico, el único clásico, y nos han tocado cada evidencia, Oscar. Es apasionante, la verdad, pues tanto las dos aficiones, ¿no? Quieren muchos equipos, pero pues uno del lado del Cuautla, pues siempre defendiendo esos colores, apoyando, impulsando a los chavos, bueno. Te decía ¿Qué que tal la las afición, broncas en las tribunas? pues, Digo, no está bien, no está bien. no es algo que nos enorgullezcamos, pero dentro del fútbol es muy fuerte. Por eso es que nosotros pedíamos, digo, creo que tú, igual tú como directivo y yo en su momento con Cuautla y ECA, pedíamos seguridad extra. Porque claro, la gente no mide las consecuencias cuando ya está en el partido. sí, la verdad se vuelca la pasión, pero fíjate que algo muy importante que pudimos platicar con la barra es eso, ¿no? Empezar a ayudar al equipo, a no afectarlo, a no aventar nada en la cancha porque eran multas económicas. Y creo que también ellos empezaron a agarrar un poco más la idea de no afectar al equipo, no meternos en problemas. Obviamente a veces había provocaciones que se salen de control, pero siempre tratamos de tener diálogo constante con ellos para no afectar el desarrollo deportivo y afectar la economía del equipo, que era lo que cuidábamos mucho. Sí, y los detalles, comentaba al inicio de nuestro bloque que ustedes fueron una administración que fueron aprendiendo, que quizá, por decirlo de alguna manera, llegaron con el cinto en los ojos, y cuando se dan cuenta de lo que es el fútbol profesional, voy a contar rápido una anécdota. ¿Recordarás cuando la porra mojó a el inspector autoridad, al comisario que mandó la federación, al profesor, que fue árbitro profesional en primera división, y cuando Santiago Rojas Castro, avecinado aquí en Coacalco, Morelos, está haciendo sus apuntes, cae un gol del Cuautla y la porra que estaba ahí junto con él se celebra, empieza a aventar líquido y le mojan su cuaderno y todo. Sí, inclusive un miembro de la porra, no voy a decir quién, pero creo que no era agua. No, dicen sí, que no era agua. Era cerveza. Dicen que no. Pero al final, yo recuerdo que sí nos acercamos con Oscar, ¿te acuerdas? Sí, y dijimos, Oscar, ve y disculpa como presidente del equipo.
Y alguien por ahí que estaba acompañando a Oscar dijo, no pasa nada, aquí somos, que se vaya a sentar a otro lado. No le puedes decir eso No fue agua, al comisario, Pues cerveza, porque fue bien agua lo de dices, piñón, o sea, eso pudo haber causado una multa e inclusive un veto por faltas de garantía para el comisario. Sí, claro. Sí, no, de una lata que aventara pues, ya era una multa económica, ¿no? Sí, Las tarjetas amarillas, un valor económico. Tarjeta roja, pues ahí la federación ya sabes que anda buscando también La acaba de Alibaba. Oye, Oscar, recaudar. ¿y cuál ha sido el momento más complicado que tú tuviste como presidente del Cuautla? Pues yo creo que, bueno, como dice Pepe, llegamos y tomamos el equipo 6 meses antes de entrar a la administración y fui, pues, ¿qué hacemos, no? ¿A dónde vamos? ¿Cómo iniciamos? Hablamos con los jugadores que, como dices tú, tenían un contrato, pero no se los hacían valer, no les pagaban. Entonces estaba suelto el equipo y dijimos, no, pues confíen en nosotros. Una vez que entramos a la administración, vamos a cumplir con los pagos, dialogando, ¿no? Y tratando de... Ese fue como el momento más cúspide de ahí para poder iniciar. Claro, sí, porque no sabíamos, como dice, pues, hemos sido afición, hemos trabajado en otros temas, pero llega un equipo profesional, como decimos, ahora que hacemos, hay que viajar. No, ya era el siguiente fin de semana, tenemos que arrancar, conseguir dinero. Yo creo que eso fue el parteaguas, nos ayudó para, entrando luego a agarrar las pilas, ya empezar a ingresar contratos, establecer nuevas negociaciones con los jugadores. Y pues yo creo que ese ha sido como el momento inicial, fue un poco difícil, pero lo salvamos y de ahí para adelante cada vez fue mejorar y mejorar año con año. Yo creo que lo más difícil es en este momento, ¿no? ¿Cómo recuperar otra vez? Bueno, en este momento digo, ya no estamos, en ese momento que estuve fue esa parte. Te digo que yo creo que, y pensándolo bien, yo creo que tiene que regresar a su esencia del club, ¿no? Que la afición es la que debe de tener el manejo del club, siempre ayudado por los gobiernos, porque así inició el Cuautla con comerciantes organizados queriendo pues, tener un equipo de fútbol, actores sociales también se inmiscuyeron en el tema, hacer equipo, yo creo que tiene, esa es la esencia. Pues es que no es de una sola persona, yo creo que así como funciona un negocio, un equipo, cada quien debe tener una responsabilidad. Sí necesitamos la afición, el respaldo de exjugadores que también les interesa mucho rescatar al club, los mismos comunicadores, ¿no? Que se integren a un proyecto que pueda empezar a ver luz, iniciar el camino en un proceso formativo con los chavos. De ahí empezar a estructurar qué más se puede hacer para después dar el brinco a profesional. Empezar a hacer una convocatoria, ¿no? Con todos los comerciantes. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, ya se nos fue un poquito el primer bloque, pero regresando vamos a hablar de todo esto, de cómo se administra un equipo de fútbol, cómo es una junta en la Federación Mexicana, porque son temas que no ve la afición, que tú tienes conocimiento y que de repente dices, híjole, ¿cómo le compito a tal y a cual que tienen a unas empresas importantes detrás de ellos? ¿Sale? Claro, sí. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX y bueno, lo que muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo es la vida de un directivo en el fútbol profesional? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué era tu principal preocupación, Oscar, cuando eras directivo? Pues yo creo que la parte deportiva, siempre que los chavos acudían al entrenamiento, ¿no? Ya al momento de salir, pues ya tener preparado el transporte, después el hospedaje, que todos estuvieran bien descansados, porque pues, obviamente en alto rendimiento tienes que cuidar la alimentación, el descanso, y esa era como que la parte que siempre estábamos enfocados. Y te digo, pues era parte de un equipo, estaba el cuerpo técnico más al pendiente de los chavos, estaba nuestro también director, ya más como administrativo, Mario Huesca, y pues todo el equipo estábamos al pendiente de los muchachos, porque pues, nos apasionaba, ¿no? Y queríamos dar buenos resultados, ir de visita, ya venir a ganar, que al siguiente domingo ya de locales la gente se animara y cada vez fuéramos más al estadio, pues esa era la preocupación. Y ya en el tema, algo que siempre platico también es el tema de las reuniones ya con los presidentes, comentábamos aquí fuera del aire de la federación, pues siempre enfrentarte a los directivos de la América, Pumas,
que siempre eran como los más consentidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros jugábamos en cantera cuando no había condiciones para jugar en cantera, ¿no? Estaba muy peligroso, pues está muy cerca las tribunas, y luego de piedra volcánica. Metro y medio, ¿no? La cancha de la tribuna, y ahí sí se podían jugar. Ahí se podía jugar, en Guapa, ¿no? Por ejemplo, Que ni tribunas había en ese tiempo. no dejaban accesar a la afición, le decían, pues oye, pues jueguen en el Azteca, nosotros nos exigen tener un estadio, ustedes consíganse el suyo. Entonces, siempre Aunque sea era... Palillo Martínez ahí en la Magdalena, ¿no? Pues siempre ahí me veías levantando la mano para hacer esas quejas, ¿no? Siempre la federación como que nos hacía muchas observaciones de los requerimientos del estadio, del vestidor, y cuando nosotros íbamos prácticamente, pues ellos jugaban en la cancha anexa del América, ¿no? Sí, ahí en Cuapa. Ahí es donde entrenaban. Digo, pues está padre, pero pues la afición quería ir, pues nos limitaban el acceso, no podías gritar, no podías, y al final de cuentas siempre gritábamos, nos llamaba la atención, pero decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, consigan ese estadio para estar en igualdad de circunstancias, porque una ventaja de nosotros es que la afición viajaba, era un plus, y ellos pues, no podían, era puerta cerrada, no podías entrar. Bueno, en Pumas, en cantera, expulsaron a un aficionado de la grada. A ese grado y ya nada más se fue se fue al autobús. 4 escalones y ya se salía de la grada. Sí, Don Lobo, le decíamos ahí al aficionado que también siempre viajaba solo, pero siempre llegaba. Entonces se le ocurre gritar, y era, pues no, sigue el partido hasta que se vaya. Ese, oye, ¿cómo crees? Entonces siempre ese era el argumento que utilizábamos en la Junta de Presidentes, que nos trataran parejo, en las mismas condiciones, pero pues, siempre hay ese favoritismo, como dices, con los equipos que y es más. Que esas instituciones tienen una empresa detrás de ellos. América tiene claro. Televisa, Chivas tiene Unilife, Cruz Azul tiene a su cementera. Digo, a lo mejor no te tocaron las filiales de Tigres y Monterrey, pero tienen a Cemex y a FEMSA. Y Cuautla con sus propias uñas, ¿no? Porque conseguir el recurso no era nada fácil. No, y te digo, se hizo una ampliación de los vestidores porque nos pedían ese requerimiento, tanto el presidente, en ese entonces el licenciado Jesús José Alviteros, le entramos con dinero. Obviamente parte también del municipio, pues hizo una adecuación para cumplir con el cuaderno de cargos que le llaman, ¿no? Que teníamos que presentar, y nos podían dejar inscribir. Entonces, siempre luchando contra... Y viajabas a algunas plazas que ya déjate de Cuapa, Cantera o La Noria, que son las principales de la Ciudad de México. Viajabas al Estado de México, a Puebla, pues y de repente eran cuartos, los vestidores eran cuartos con sillas plegables. Sí, no había estadios, había unas gradas ahí por ahí, entonces siempre esa inconformidad manifestábamos, pero bueno, siempre dando la cara por el equipo, siempre levantando la voz para que ahí la federación quiere mucho al club, la verdad, siempre nos han dado muchas facilidades, también cuando llegamos y se debía cierta cantidad nos dieron forma de ir en pagos, y siempre negociando con ellos para que nos dejaran jugar. Y la verdad, pues tanto Pepe Vázquez como David, que era parte del jurídico, pues ellos tuvieron mucha relación con el club y siempre apapachaban mucho al equipo hasta que ya no podían hacer nada. Que nos consta que dieron mucho tiempo de plazo. Fue hasta el último partido en Oaxaca, cuando Juan Domínguez iba a ser nuevamente el presidente del equipo, hasta salió el árbitro al terreno de juego para cubrir parte del adeudo que se tenía. Y de eso sí tengo conocimiento, eran 2 millones de pesos lo que se debía. ¿Cuánto se tuvo que dejar en tiempo, Oscar, para que se acumularan 2 millones de pesos de deudas? ¿Un torneo? Yo creo que 1 o 2 torneos. O sea, fue demasiado el tiempo que se dejó de abonar a la cuenta del equipo, ¿no? Porque sí lo decimos. Pero en ese momento dijo Pepe Vázquez, que es presidente vitalicio, yo creo que va a ser de la Liga Premier. Pepe Vázquez dijo, júntense 500. Y con 500 arranca Cuautla. Y yo estuve en esa reunión, no voy a decir nombres, pero el alcalde estuvo diciendo, a mí no me gusta el fútbol. Y pues cuando no te gusta está complicado, ¿no? Sí. Pero yo creo que no se vio el equipo, aparte del aspecto social, pues era un patrimonio, tiene un valor económico la franquicia. Yo creo que se perdió más dejándolo perder que habiendo pagado la deuda, y porque al final de cuentas tu responsabilidad como servidor público pues, es cuidar todo lo que es patrimonio de todos los jugadores. No, y como dicen, no tienes un respaldo como los demás equipos de una empresa, ¿no? ¿No crees que sea una buena idea invitar a algún empresario, una marca para que se vuelva a recuperar Cuautla?
Yo creo que sí se tiene que hacer un proyecto de reestructuración. Como decía, tiene que volver a sus orígenes el club, donde la afición, los comerciantes, todos nos estemos involucrados, hacer un esfuerzo por recuperar. Te digo, primero crear un proyecto formativo y después ir preparando ya de manera profesional un proyecto que nos permita ya regresar a una división profesional. Creo que sí es viable. Obviamente hay que involucrar a más gente, lo mencionaba hace rato, la afición, comunicadores, actores sociales, el mismo gobierno. Es muy importante la participación del gobierno municipal, y te digo, y más allá de verlo como un gasto, deben de verlo como una inversión para que los jóvenes se proyecten sus carreras, ¿no? Caso mencionaban del frijol, ¿no? Dos Sánchez, que ahorita pues obviamente Carlos es una figura a nivel internacional, que si nosotros mantuviéramos ese ritmo, esas escuelas, los arroceritos, darle la continuidad a todas las divisiones que anteceden a las ligas, a las segundas divisiones, pues yo creo que se lograría algo importante. No solamente, como no es un gusto nada más de hay que tener contenta la afición, o un aspecto, hay un aspecto social atrás, que es la formación de los niños y jóvenes. Que además las escuelas de los arroceritos de Puebla eran gratuitas con nosotros, y eso pues ayuda a que más chavos tengan acceso a practicar un deporte, ¿no? Sí, porque el papá a veces, la mamá es la que mantiene la casa, o el papá y el mamá trabajan y no juntan apenas para el gasto, claro. Y que de repente tengan que pagar una mensualidad en una escuelita, pues sí, está complicado, ¿no? Entonces era el aspecto importante del club que se tiene que rescatar, yo creo que la parte formativa y organizarnos para ver. La parte formativa para los chavitos y el caso. No, o sea, yo ahorita no estoy inmerso en... No, que se estaba haciendo. Se estaba haciendo, sí. Sí, porque las escuelitas tenían mucho tiempo de vigencia. Obviamente con nosotros las reforzamos, más promotores deportivos. El profe Menchaca, que también tenía una historia ya de muchos años ahí, con los niños, su hijo. Entonces llegamos a reforzar, incluimos a más profesores, les donábamos uniformes, playeras, les festejábamos al Día del Niño. O sea, esa convivencia de mantener a los niños generando identidad con el lugar donde viven, ¿no? Que también es una parte muy importante que se ha dejado, sembrar la identidad de los niños y jóvenes para que quieran el lugar donde vivimos. Oye, Oscar, hay una pregunta aquí. Está muy interesante pues ir a la parte formativa, pero también la afición. Y una pregunta que te hago es, ¿ustedes tenían una porra en ese momento? ¿Había una porra? Sí, nosotros, bueno... ¿Pero ya organizada? ¿Así una prueba? Existen, sí, obviamente toda la vida el club ha tenido porras organizadas. Obviamente el formato ahora de los chavos que le llaman más como barra, que era la de esencia popular. Estaba también la porra de las iguanas. En sombra también había un sector de los que siempre vamos, los que gritamos. Empezamos en sombra y después empezamos a convivir. Los hooligans, ¿te acuerdas? En sombra, hace años cuando éramos niños, estaban los hooligans, que era gente de comercio del centro de Cuautla, y que estaban ahí. Los fifís, pues, los fifís. No necesariamente. En sombra, dijo en sombra. No necesariamente eran fifís, pero sí era gente que le gustaba organizarse ahí. ¿Y cuál era el himno más así, más característico? Cuautla tiene un himno. Tiene un himno que compuso el profesor Paco Solís, la música, y la letra creo que fue Alejandro Mucino, parte del que organizó la letra. Pero hay un himno del equipo Arroceros Cuautla y hay cánticos, le decíamos, sí, el de los Capos de Morelos. Pero yo creo que los más intensos son los que la propia afición los va acuñando, ¿no? Los va cantando ahí en el partido, ¿no? Indiscutiblemente que también hay personas que los componen y así, pero con el que te identificas es el que cantas más, ¿no? Como el de Pumas, que le cantaba mucho a Kikín, ¿no? Cuando jugaba en el Cruz Azul, ¿no? No digo cuál. Bueno, ese se le cantaba a Kikín, pero digo... No, pero aquí no habría uno así muy característico. Hay varias. Una por ahí que recuerde... Pues fíjate que en el formato de los chavos como tipo barra, pues ya casi es una orquesta, ¿no? De músicos apoyando, elaborando letras de canciones comerciales, adaptándolas a palabras que tienen identidad con el equipo. Entonces hay muchas canciones. Ok. Sí. Hablando de la barra, por ejemplo, si se lograra el proyecto de recuperar el estadio aquí en San José, ¿sería el adecuado o se necesitaría un proyecto nuevo de este estadio? ¿Y cómo sería si es que necesitas un nuevo estadio? ¿Cómo se hace ese proyecto? Pues fíjate que también cuando nosotros tuvimos la fortuna de estar ahí, sí presentamos un proyecto con el entonces gobernador Graco Ramírez,
nos dijo que nos iba a apoyar cuando se construyó el Coruco y nosotros presentamos el proyecto ejecutivo de remodelación y ampliación del estadio, el Isidro Gil, por un monto de 25 millones que creíamos no era tanto y que nosotros planteamos que tanto la afición de Zacatepec como toda la región oriente que se concentraba en Cuautla pues merecían ese estadio, ¿no? Yo creo que al final ya no se concretó eso, pero sí presentamos el proyecto ejecutivo, lo llevamos a la ventanilla, lo presentamos. Ya nunca se resolvió, pero yo creo que de inicio tenemos que empezar con lo que tenemos, obviamente en coordinación con las autoridades municipales y con la sociedad de Cuautla, a empezar a rescatar lo que vale la pena. Y bueno, he visto reuniones de generaciones de futbolistas que respeto mucho, son mis profesores, amigos, papás de mis amigos, que no sabes, han formado una familia a través de estos colores y así nos identificamos, ¿no? Como una familia que a través de estos colores nos han unido, tanto la porra, jugadores, miles de familias han pasado, miles de generaciones que tienen marcado al club como no tienes idea, ¿no? Yo decía Pepe, cuando salíamos a unos viajes en la República, lo que ubicaban de nuestra ciudad era Agua Hedionda, el tren y el Club Arroceros Cuautla. Entonces en cualquier parte de la República sí ubican al club, sí ubican al balneario Agua Hedionda y ubican a la máquina de vapor. Sí, hay leyendas que han construido esta historia del equipo Arroceros Cuautla, como dices, se tiraron de un 2x3, acabaron con ellas, pero el fantasma del balneario, por ejemplo, o la porra zapatista en el estadio Isidro Gil Tapia, que era gente que se vestía con traje de manta y sus sombreros de paja y vaya, fueron haciendo poco a poco esta historia. Hoy día el equipo Arroceros Cuautla puede resurgir siempre y cuando haya la voluntad de varias partes, porque uno solo no se puede. No. Sí, se tiene que hacer un trabajo en equipo, yo creo que también institucional, con la afición, pero sí yo creo que ahora el parteaguas tiene que ser la sociedad civil. Sí. La sociedad civil organizada, en coordinación con los gobiernos municipal y estatal, planteando un proyecto que permita el rescate, vuelvo a insistir, formativo y después ya porque la parte pública. Hay que ser claros, y lo comentabas en el corte, Carlos, que se invita a una empresa a hacerse cargo del equipo Arroceros Cuautla. Ahorita difícilmente una empresa, se acaba de ir una de las más importantes de Cibac, o está por irse del estado, y el momento económico del país está difícil. Entonces se tiene que hacer primero resurgir la marca registrada, para que entonces ya las empresas digan, mira, ahí sí se puede invertir, para que no lo vean como un gasto, ¿no crees? Sí, tiene que ser un proyecto serio. Te digo que tiene que estar integrado por primero varias partes. Enséñales el producto, claro, para después tratar de ver. Sí, un proyecto serio en donde la gente que nos guste apostarle, participar, ¿no? Porque a veces hay tareas que se tienen que realizar, tiene que ser de manera voluntaria, ¿no? Que sea por amor al equipo, y plantear un proyecto serio en coordinación con los gobiernos municipal y estatal que permitan el uso de las instalaciones, la adecuación de las instalaciones. Yo creo que sí es importante replantearlo. Obviamente es un trabajo que va a costar un poco de tiempo, pero yo creo que sí tiene que hacer. El Club Arroceros Cuautla vale la pena por toda la historia que tiene, por todas las generaciones que han pasado por ahí, que ahora son profesionistas. Yo creo que ellos sí están interesados en hacer algo por el equipo. Y pues espero que en algún momento surja esa chispa, surja esa organización y volvamos a poder asistir al estadio. Oye, Oscar, antes de que se me olvide este tema, mucha gente habla del logo del equipo Arroceros Cuautla, que está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, perdón. Y muchos dicen, es que Oscar se apropió del logotipo. Por favor, acláranos cómo está el asunto del logo, porque la gente mucha lo malinterpreta. Fíjate, cuando igual parte del proceso de estructurar bien el proyecto deportivo, la parte administrativa, me platicaba el licenciado Otero que sí se contaba el equipo con una factura ahí ya de antaño, ¿no? De la franquicia, pero la verdad es que administraciones pasan y se llevan documentación importante y nunca encontramos esa factura. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, yo con la responsabilidad de ser síndico, que era el representante legal del ayuntamiento, del municipio, nos dimos a la tarea de buscar registrar al club para tener la certeza jurídica de propiedad
del equipo, porque no teníamos nada, sabíamos que estaba inscrito en la federación. Nos dimos cuenta que cuando nos piden, a ver, en el cuaderno de cargos tienen que anexar toda esta información, y pues nos tardamos 2 años en hacer ese trámite. Obviamente quedé como representante de la marca en ese periodo que yo estuve. No como propietario, como dicen muchos, ¿no? Porque es importante aclararlo. Sí, no, pues yo tenía esa responsabilidad. Sí. Y pues me di esa tarea, tardamos 2 años en que nos avalaran la inscripción del nombre, del logotipo, los colores, pero pues yo con esa representatividad que tenía quedé como representante, ¿no? Pues desde entonces, y eso fue lo que pasó, y la verdad, creo que ahorita con lo que sabemos pudimos haber hecho todavía más cosas para asegurar que el equipo siguiera vigente. Entonces fue algo de nuestra aportación. Ya contábamos con nuestra acta de nacimiento, que de hecho se registró ya como el 19 de julio, porque no tenemos una fecha exacta de la creación del equipo. Entonces ya queda inscrita el 19 de julio ante el INPI como el registro ya de esta marca, ¿no? Entonces la tomamos como nuestra acta de nacimiento. Los 70 años, los festejos se nos fueron. Pues sí, se nos fueron, pero en la afición no. Yo creo nosotros con los chavos nos seguimos reuniendo, hacemos un cuadrangular para festejar al club, mantener viva esa esencia, ¿no? y esa pertenencia. Bueno, pues ahí está claro, y para que se utilice el escudo no es tan fácil, se tiene que pedir una autorización, y creo que eso es bueno para que no se esté manoseando como otros logotipos que se han hecho. No digo, en Irapuato también están con lo mismo, no se puede utilizar tan fácil el escudo, ¿no? Creo que eso es un acierto, pero no hay nada que Óscar Rosales haya hecho de manera inadecuada. No, pues fue por la responsabilidad que tenía, y créeme que fue un logro que después de en ese entonces, que casi eran 65 años, pues no se tenía certeza de nada. Entonces fue un logro más de la administración, y ahí está para la historia. De los 63, ¿viste? 62, las negras. A 62 años, las negras. Mi playera del equipo Rosario. Entonces siempre hacíamos la playera conmemorativa. Créeme que fue algo muy padre después de 2 años recibir esa noticia de que ya se contaba con eso, pues fue algo muy padre. Y obviamente... Te tengo una pregunta aquí, Óscar. ¿Y dónde podemos adquirir nosotros la playera de los Arroceros Cuautla? Porque vamos aquí a Atléticos, bueno, patrocínanos por ahí, ya, Atléticos. Vamos y podemos encontrar varias playeras, ¿no? Pero la que nos pertenece, la que nos da identidad, ¿dónde la podemos comprar? Pues fíjate, ayer justo le platicaba a los chavos que si tenían algunas playeras, porque obviamente algunas marcas, Cruzeiro sacó una playera también muy bonita. Creo que las últimas son Silver, que por ahí todavía... Silver también, sí, pues andan ahí. Sí, todavía las comercializan, pero gente de la porra o la afición que hizo una compra igual para ganarse una lanita, pues igual ahí. En este momento, y ahorita me dijeron de una tienda aquí en el centro que vieron ahí unas 2 playeras exhibidas, Cruzeiro, y pues bueno, por ahí andan, no hay una tienda exclusiva. ¿Tenía esa marca de Cruzeiro para las playeras del club? Sí. Ha habido Cruzeiro, Silver, Capa también fue. La Capa también está muy bonita. Capa, ¿tú fuiste? No. ¿Fue en tu administración, no, verdad? No, fue en la siguiente. Ajá, sí, pero ha habido varias marcas. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, porque esto se pone muy interesante. Vamos a regresar para cerrar el tema del equipo Rosario Cuautla, porque hay que ver cómo se puede resurgir, y también vamos a hablar del fútbol nacional, cómo le fue al América en la Leagues Cup, cómo le fue a Cruz Azul, a las Chivas de los Pumas. Creo que a todos nos fue mal, ¿verdad? No, a mi Chivita le fue bien, a mi Chivita. ¿A Chivas no calificó? Pero ganó, ¿no? En penalti. Se nota que era Leagues Cup, el señor Lenin Carrasco. Vamos a hacer nuestro corte, regresamos. Esto es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX en nuestro tercer bloque, y ya para cerrar el tema del equipo Arroceros Cuautla, porque hay que hablar de la actuación de los mexicanos en la Leagues Cup y lo que se viene en el torneo de liga, porque se va a jugar la fecha 4 del fútbol mexicano. Al momento de la grabación de este programa están calificados Toluca, Pachuca y Tigres para la siguiente fase de la Leagues Cup, y por la noche de hoy estaría jugando Juárez, que podría ser el que pueda sacar a Puebla del cuarto lugar. Los 4 grandes, Velas, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, quedan eliminados de este torneo,
Así que ¿Pero quién crees que sea más fracaso? ¿América como su tren de campeonato o el Yo- 7-0 del yo creo No, que Cruz Azul? yo creo que no puede ser fracaso para un torneo tan disparejo, porque ¿Cuál se ve más hay que feo? estar jugando de visitante todo el tiempo, viajando todo el tiempo. Lo decía Antonio Mohamed, mis jugadores llevan 2 semanas viajando constantemente y los jugadores de la liga de la MLS acaban de almorzar en su casa. Entonces siempre va a ser Es una factor. ventaja. Pero 7-0. ¿Eh? 7-0. Ah, no, bueno, es que sí. Pero hay un tema también, yo creo, Lo de, tras lo bambalinas. de Cruz Azul sí fue un ridículo, ¿no, Oscar? Pero ¿qué ridículo es más feo? ¿Para ti qué ridículo es más feo? ¿Es el 7-0 del Cruz Azul o el que no pasó a la América? Es que, Que no ha ganado nada. como menciona Pepe, yo creo que las reglas, yo creo que no están parejas y de ahí no podemos calificar el desempeño de un equipo de otro. Yo creo que tenía que establecerse, como dices, ida y vuelta, que los equipos de Estados Unidos también vengan a una ciudad, aquí a los estadios de México, y entonces vamos a medir Los ya quiero los ver en el niveles. infierno, en Toluca, los quiero ver en Ciudad Universitaria un domingo a Digo las 12 del que día. a veces decimos, ¿no? El negocio está allá, no van a venir. Sí, claro. A veces la afición dice, no, pues no es excusa, pero ya cuando, como dices, estás más inmerso en el tema, que si necesitan descansar, que necesitan alimentarse, que necesitan que el viaje sea cómodo, que descansen, entonces todos esos factores Exacto, sí tú como afectan. Tú como director, o sea, eso es una pregunta importante, porque muchos dicen que el cansancio sí es fundamental para un evento como ese. Yo digo que obviamente antes, ¿no? Como viajaban los abogados que llegaban y jugaban, ¿no? En el caso de Cangrejo recibía que a veces nos platicaban que bajando del autobús y ahora a cambiarse y a jugar. Obviamente pues eran hombres con unas capacidades pues muy Y fuertes, otros tiempos, ¿no? ¿no? Y otros tiempos. Cuando viajabas a los diferentes puntos en autobús, en el autobús escolar que tenían que conocer los hace muchos años, un autobús que logró comprar don Jesús Domínguez García, pero si eran viajes de 7 o 8 Sí, horas. sí, no muy pesados. Entonces yo creo que sí influye. Obviamente no es una excusa, como dice a lo mejor ese marcador fue muy excesivo, pero sí influye. Pero bueno, al final de cuentas, la afición dice no queremos excusas, queremos ganar, queremos Pero ¿qué es resultados. más feo? ¿El América? ¿Quién es más ridículo? El América es el más feo de todos. Sí, todo el mundo lo ¿Quién es más ridículo? ¿El odia. América o el Cruz Azul para ti? No, fíjate que yo te decía Esta, que Explora. no, yo digo, ya ni estoy tan inmerso en el fútbol internacional, el mexicano más o menos, los partidos buenos, liguillas, pero te digo, desde que conocí el estrés con el club de Arroceros Puebla y decidí solamente ser arrocero. Sí, no hay... ¿Y para ti? Yo creo que lo de Cruz Azul fue un ridículo. Sí, definitivamente. Cuando se meten 7, es difícil. Yo alguna vez. Porque eso se va con. Eso mucho tiempo te vas a acordar del 7-0, mucho tiempo. Pero no tendría Fíjate que que ver yo alguna vez los contratos. entrevisté al profesor Enrique Mesa y recuerdo que le pregunté de una vez que su Toluca le metió 6 al Atlas que acababa de dejar la Volpe, ya no era creo que entrenador Ricardo Antonio La Volpe, y pues había sido una de las goleadas entre esos dos equipos que en los finales de los 90 y principios de los 2000 eran los que dominaban la Liga Mexicana. Y él siempre dijo, las goleadas son circunstanciales. Ni nosotros somos tan buenos para meterle 6 al Atlas, ni ellos son tan malos para recibir 6 del Atlas. Son circunstancias. Se habla... Pero independientemente de eso, yo creo que sí, la liga americana está creciendo y nosotros... Está creciendo mucho, sí. Eso sí, y nos está alcanzando. Creo que nos está superando. Yo creo que en clubes yo creo que no, porque donde sí se puede ver una paridad de circunstancias es en la Copa de Campeones de la CONCACAF, en donde los partidos son a ida y vuelta. Y en esa ida y vuelta, México en los últimos 20 años ha tenido 18 campeones. Uno de Estados Unidos, el Seattle Sounders, que le ganó a Pumas, y el Saprissa de Costa Rica, que también le ganó a los Pumas. Pero fuera de eso, los equipos... Ahí sí, mis Pumas. No, es que eso es un dato muy malo para Pumas. O sea, 2 finales y que las 2 las hayas perdido, Sí, y que sí, seas sí. el único que haya perdido este torneo. Pero sí, muchos dicen, no, es que Pumas, jajaja, no, espérame, el fútbol mexicano es el que, sin ascenso y descenso, con todas las reglas que están haciendo, con el club de Toby que se está formando en la Liga MX, creo que ahí es donde el fútbol mexicano se está estancando, el exceso de jugadores extranjeros, el exceso de torneos como ahorita la Leagues Cup, que le aventaste 3 partidos en 10 días a los clubes. Creo que está haciendo que la Liga Mexicana esté llegando a un tope donde no está creciendo, y la MLS sí. Creo que todavía a nivel de clubes México es superior a la MLS,
No así en selección aguas, porque Estados Unidos ya nos está pegando un baile cada día más seguido. Pero ¿no? por ahí también yo leía que también cuando se empezaron a conocer los contratos, o el contrato más bien dicho, Giorgio Giacomakis. y ahí como que... Se habla que no cayó bien en el vestidor Exacto, de Cruz Azul. Exacto, se habla de eso. Mira, ¿Qué tanto puede influir eso entre los jugadores? Tú como presidente, ¿cómo sientes? Sí, sí influye. Yo creo que sobre todo de esos niveles de negociaciones están en otro ámbito, pero aquí con los chavos tratábamos obviamente de ser un poco parejos para que no hubiera esa competencia interna, ¿no? Pues obviamente, a ver, aquí está el inicio, el intermedio y el más alto, y vamos, de acuerdo a su desempeño deportivo es cuando iban mejorando. Pero ya aquí hablamos de cantidades exorbitantes, ¿no? Independientemente, tú contratas a un jugador y te dices, sabes que yo voy a ganar tanto, yo no voy a ver cuánto ganan los demás, sabes que yo gano tanto y aceptas, firmas, todo. Ya si el otro gana más, no tengo por qué enojarme y dejar. A ver, Giacomakis ganaba más de $2 millones al año en la MLS. No iba a venir por menos. No iba a venir por menos. Entonces, de entrada, creo que la filtración de ese contrato, que no debió ser, que me parece que fue un acto de un periodismo amarillista, de decir, tengo el contrato. Pues sí, pero ya todos sabemos que gana más de $2 millones al año. Sabemos que ganó más, que se vendió en más de 10 millones. Entonces, échale sus 5 años de contrato más el costo de la ficha, pues sí, la operación de Giacomakis fue de más de $20 millones. Pues nada más hacer ruido en redes sociales y hacerte creer un periodista de que eres lo máximo. No, pues muchos sabemos cosas del fútbol. Para desestabilizar a los jugadores. Pues más, no, yo creo que el periodista lo hizo para hacerse el guapo, como se dice en el barrio, ¿no? Dar la nota. Sí, para dar la nota. Pero y sí fue una nota. Pero fue más la nota por lo que trascendió en redes que por lo que en el fútbol significa. Ya se conoce, ¿no? En el fútbol ya lo sabemos. O sea, cuando tú eres presidente del equipo Rosados Cuautla ya sabías que había 2 o 3 jugadores que ganaban un poco más y los que iban empezando quizá no apenas si percibían para los pasajes. Pero eso no tenía por qué revelarse. ¿Algún problema tuviste así con los jugadores? No, porque por ejemplo, pues digo, se calificaba de acuerdo al desempeño, pues en la antigüedad, ¿no? Los chavos ya venían de formación desde pequeños hasta llegar a esa división, entonces se calificaba el desempeño, el tiempo, de acuerdo al rendimiento que tenían, ¿no? Ya de torneos anteriores se calificaba. Comentabas de una prima por gol. ¿La prima se le daba al que anotaba el gol o al equipo completo? No, al que anotaba y al portero, ¿no? Si hacía una parada o si metían un gol se le daba. Ellos y también no traían sus precios. Y por partido ganado también se le daba a todo el grupo. Pero eso no... El partido ganado a todo el grupo. Okay. El que metiera el gol no ocasionaba que a veces la tuvieran más fácil para darla y la quisieran definir. Al principio, como que sí se veía, pero hablas con ellos, ¿no? Que por eso dábamos la prima no solamente al delantero que metía el gol, sino al equipo por ganar se le daba una prima, al portero por parar se le daba una prima. Entonces era un trabajo en conjunto que decía, a ver, yo te ayudo, ganamos todos, ¿no? Si estás en mejor posición, pues mete el gol. Y creo que con esa estrategia de dividir un poco los premios, pues se evitaba eso que decía, yo me voy y casi que el defensa va a querer meter gol, ¿no? Entonces, y no era un premio así tan grande, pero bueno, completaba su nómina y pues iba bien. Bueno, y hablando ya de la Leagues Cup, me parece que fracaso sí es para los equipos que podrían ser contendientes. América, Monterrey, Cruz Azul, por ahí Pumas que empieza a armar un mejor y otra vez Pumas, plantel. Sí. Chivas, ¿Quién es Pumas? ¿Quién es Pumas? Discúlpame, pero Pumas es un equipo que se está armando bien. No, sí. Trajo a Keylor Navas, ¿cómo viste pues no jugó el último partido por la expulsión, pero sí le da solidez a la defensiva. Le da solidez a la defensiva. Sí, porque les marca, les habla, les grita. Y las Chivas que también hicieron buenas contrataciones, me parece que también es un fracaso, porque tanto Cruz Azul, América, Pumas y Chivas siempre deben de estar obligados a pelear por los títulos. Todo antes, y ahorita ya, o sea, pero antes en la época del campeonísimo. No, antes de la liga, o sea, lo que ganó aquí se le ganó todo. Pero en la pretemporada, pero parecía que iba a son llegar de chocolate con todo. esos partidos. Sí, como Pepe, son de chocolate, perdón. No, Pepe, como... llegó Milito, va ganando. Bueno, son de chocolate, pero Ferrero Rocher. Pero, bueno, una pregunta, Beto, que estás más inmerso en el tema es,
¿Sí es conveniente ese tipo de torneos? Sí, son de pretemporada, no sé si recuerdan, algunos hasta se televisaban como No, el de pero no los de Pachuca. temporada, los de la liga, con los equipos de Estados Unidos. ¿Sí es conveniente? ¿Es más el factor Es más comercial. presencia Mira, comercial en Estados Unidos de los hablamos equipos mexicanos? hace un rato, ¿no? Que difícilmente se van a venir los clubes de la MLS porque el dinero está allá. Pero yo no sé qué representaría más atractivo económico si vas a jugar un Santos contra Kansas City y le entran 3,000 personas allá. Aquí si juega el Santos contra Kansas City en el territorio Santos Modelo y le metes unas... ¿Qué te gusta? Si el estadio es para 30,000 personas, que le metes la mitad, 15. No, Yo creo que también deben de Sí, empezar sí, a sí. ver que los estadios de Estados Unidos no se llenan, y menos ahora con las redadas que ha habido Pero- de inmigrantes. No, pues, Cada vez va menos Bueno, es por eso, compatriotas. pero ya juega Anterior. mucho con la nostalgia del mexicano que no puede regresar y de repente ves un Santo, a mí no me importa que sea muy Pero está entrando poca gente a los estadios. Pero ahorita por las redadas, pero antes sí, era se negocio llenaba, por la ¿no? nostalgia que tenía el mexicano que no podía regresar. sí, caso de Club Puebla, que dice que siempre lo hacen jugar en Nueva York, ¿no? Porque ahí hay muchos poblanos y Hay siempre muchos, se sí, llena. sí, Entonces sí. dicen, siempre que juega por Nueva York, entonces llenan el Pero estadio. ¿qué crees? En el último no lo llenaron. Bueno, como No, dice la pero ya- circunstancia que está sí, pasando sí, sí, ahorita, sí. ¿no? Entonces, Entonces, quizá por ahí evaluar, ¿no? A ver, hacer las cuentas y pues sí, el boleto allá me cuesta tanto en dólares, para aquí me cuesta tanto. Quizás si entra más gente y se compensa. Creo ¿no? que si hubiera sido atinado, que dices de ida y vuelta ahora, por las redadas, hubiera sido más negocio, yo creo que aquí en México. O que la primera fase, como se hizo ahorita, se juega ya en Estados Unidos, y ya los partidos de cuartos de final, puede ser. ya entonces sí, a ver, vámonos Y de vuelta. y de vuelta, para que también el sentido deportivo se mida realmente el poder de la Liga MX con la Claro. MLS, que creo que sí está creciendo, como bien lo dices. Todavía no, mientras en la CONCACAF sigan yendo los clubes mexicanos como campeones, creo que la CONCACAF sigue siendo territorio de clubes mexicanos. En selecciones ya hablamos de Pero ya las otras nóminas de los equipos americanos son muy altas, más altas que Ah, sí. algunos países. No, de hecho, eso ya tiene mucho tiempo. O sea, realmente los contratos que hay allá, digo, por algo hay exjugadores de Europa apenas llegando a la Liga Hay que Mexicana. llegar Müller Müller, sí, Müller, sí, Müller. me parece que al LA. a la ley. Creo que sí, pero pues desde Beckham, Nos desde... soltaron a Wanga para la América. No, bueno, es que nada más No les alcanzó. pongan los 14 millones de dólares que cuesta. Ahí está la diferencia No, económica. no les alcanzó a la América, aunque son los millonarios, no les alcanzó a los millonarios. A ellos les alcanzó para Chicharito, ¿no? ¿Qué hacemos? Es para lo que me El alcanzó. rey de las redes Es para lo que sociales. nos alcanzó. Pues, sí. Interesante. Interesante comentario. ¿Qué opinas, interesante. Oscar, de esta polémica con Chicharito, de todas las declaraciones que hizo, de donde que muchas las tacharon de homofóbicas, que sobajó a las mujeres? Una figura de ese nivel creo que no debe de meterse en esos problemas. Sí, yo creo que ya una figura del nivel de Chicharito, ¿no? Debe de evitar, yo creo que esos temas, manifestarse, porque por ejemplo muchos niños y jóvenes pues están a la expectativa de lo que hace su estrella. Entonces yo creo que evitar esos temas, dedicarse a materia deportiva, dejar las cuestiones personales fuera del trabajo, de tu imagen, porque sí impacta, ¿no? en la sociedad. Y si un niño ve que un jugador va y golpea a alguien, pues es un mal ejemplo, ¿no? Sí. O que lo Pero- haga, pero cuando ya se retire, ¿no? Ahorita, o sea, que guarde esto Porque para no lo haga término. mejor, ¿no? Sí, Bueno, ahorita Pero- no, pero ya yo pues, creo se ha que- retirado, ya que haga lo que quiera. Pero yo creo que todos tenemos derecho a tener una opinión, tener la libertad de opinar. Pero si no está jugando fútbol bien, no lleva que 2 goles, ¿no? Un gol en que regresó a 2 años, sí. Por ahí, ¿no? 2 años que regresó a Chivas. 2 años tiene ya. Fue una contratación que hubo, El regreso al el equipo pródigo. regreso y todo. El hijo y- pródigo. Y se pone a hablar tonterías. Pues, Pero Carlos, ¿qué tan malo es dar una opinión si tenemos la libertad? Hemos peleado por la libertad de opinión, como figura pública, yo creo que debes de cuidar mucho lo que hablas. pero En las formas. Pero- Lo que pero- declaró Chicharito sí está fuera de contexto. pero tendré O sea, yo que a ver, ¿tú estás de limitarme? acuerdo en lo que declaró? Yo estoy de acuerdo en la libertad de expresión. En lo que declaró. Estoy de acuerdo en la libertad para todos, incluso para Chicharito. No estás respondiendo a lo que te estoy No, sí te preguntando. estoy respondiendo. ¿Estás de acuerdo Sí. en lo que declaró? Sí. Sí. Híjole, sí está Sí, complicado. porque, por ejemplo, Yo creo que hay que respetar la equidad entre hombres y Claro. mujeres. no Que hay... limpian las mujeres, ¿no? No es eso, no es eso. Es como decir, tú vas a una zapatería, ¿no? A una zapatería. ¿Has ido a una zapatería?
Sí, claro. Y te vas a comprar unos zapatos. ¿Qué talla eres de zapatos? Es una pregunta. 6. ¿Te comprarías unos 5? No. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué color? ¿Qué color tiene que ver eso Bueno, con es las que, clases de es que Chicharito? si yo tengo una posición o una postura, ¿por qué no puedo defender mi postura? Porque tu postura afecta a la sociedad, porque eres una figura pública que te siguen hombres, mujeres y niños. Entonces, si tú pones una postura en donde no estás siendo parejo entre hombres y mujeres, no estás fomentando la equidad. Pero ¿dónde dice que no? En las declaraciones de Chicharito. Mira, además estoy viendo que los que se dedican más a redes sociales que a jugar fútbol son los que están teniendo el rendimiento, como Igotti, ¿no? Chicharito, o sea, ha habido varios que van a la baja, pero están hablando mucho de Chicharo tiene rato que se metió a este asunto del gamer y desde ahí ha venido abajo su carrera. Sí, yo creo que también hay un problema mucho, con Chicharito, que pero debe dedicarse más al fútbol, ¿no? Sí es preocupante que una figura de ese tipo no mida sus declaraciones. Creo que sí. Mira, decía Maradona en algún momento: yo nunca quise ser ejemplo de nadie por todos los excesos que tuvo. Y yo ofrezco una disculpa, pero yo no quiero ser ni quise ser nunca ejemplo de nadie. Pero lo era. Él, al ser el jugador, para mí, digo, cada quien su gusto, perdón, el mejor jugador de todos los tiempos, ya era figura pública. Así como Pelé, así como Messi, como Cristiano Ronaldo, son figuras públicas, donde los niños, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, lo siguen y se fijan mucho en su comportamiento y dicen, si esto piensa Chicharito, entonces yo puedo pensar lo mismo, y estamos retrocediendo en los derechos de las mujeres. Y mira, ¿Crees? Ronaldo, No que creo el que eso, menos querían, el que era un tipo así muy payaso y todo, es el que está acabando con su carrera, con sus comentarios muy Misóginos. ¿Misóginos? No, de sus comentarios Chicharito. han sido muy buenos, o sea, de lo que habla, lo que le preguntan. todo Coherentes, bien. sí. Coherentes es la palabra, coherentes. Y es el que menos querían. Y ahorita mejor el Chicharito, que era, ¿cómo empezó su carrera? Todo sumiso, todo así, trabajo, no, sí, yo, mis compañeros, ahorita todo lo que está haciendo. Mira, se ve mal. hablar de equidad, y lo platicábamos fuera del aire, Oscar, yo en lo personal, y lo digo a título personal, esto es fuera del fútbol, yo no estoy de acuerdo en que de repente digan, es que tal alcaldía o tal gubernatura o tal diputación tiene que ir una mujer a fuerza. No, yo creo que tiene que ir el que más capacidad tenga, hombre o mujer, por igual. Sí. Las mismas circunstancias. Si ella tiene más capacidad, que vaya ella. Si él tiene más capacidad, que vaya. Eso sí es igual. Imponerlo, no. Entonces creo que en el camino de la equidad, en el camino de los derechos de hombres y mujeres, las declaraciones de Chicharito a mí me parecen retrógradas, me parece que se fueron para atrás. Yo puedo opinar si estoy de acuerdo o no en este asunto de las candidaturas, pero al final de cuentas son las reglas y se tienen que llevar a cabo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero que yo diga es que tal o cual tiene más capacidad por ser hombre o por ser mujer, ahí es donde me parece que estamos cayendo en una falta de empatía hacia el otro género. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. No sé qué opinas. Sí, yo También creo, totalmente de acuerdo. Perdón. Adelante. Pero yo creo que en este sentido, yo solamente digo una cosa, que todos los seres humanos tenemos derecho a opinar, lo que nosotros creamos Sí. o queramos. Y en ese sentido yo creo que Chicharito, si él opinó algo, pues simplemente si no te gustó su opinión, pues no la veas. Pero si lo dice Juan Pérez está bien. No, Pero lo sí, dijo claro, Javier claro. Hernández, Sí, quien porque es tiene 7 ídolo millones la de afición. seguidores, etcétera. Exactamente. Sí lo entiendo esa parte, pero también los seres humanos, se llame Chicharito, se llame la persona como se llame, también tiene derecho a tener una postura, la que sea. Tiene derecho porque tiene su libertad, porque por eso nosotros luchamos, por tener las libertades que tenemos Bueno, en este pues país. tan tuvo derecho que lo dijo. Pero lo sancionaron. No, ¿quién lo sancionó? ¿Hay una sanción? Bueno, es que en Chivas hay un reglamento donde eres una figura ¿Pero por pública qué? y tienes que guardar la compostura, ¿cierto o no? A tus jugadores no les decías, chavos, compórtense, no los quiero ver haciendo fuego en los bares, no los quiero ver a altas horas de la noche, porque son, aparte de deportistas de alto rendimiento, son figuras públicas. Sí, claro, yo creo que esta parte del Chicharito, hablamos de la formación deportiva, pero también tiene que haber una formación pues, desde casa, ¿no? Ética, como cívica. dices, el valor de la lucha de las mujeres durante tanto tiempo no puede recaer en las declaraciones de una persona, pero pues, no es lo más deseable, ¿no? O sea, él
fuera de contexto, fuera de lugar, yo creo que se debe enfocar en la parte deportiva, y si no conoce el tema, pues también es válido instruirse, ¿no? En todas las, en el tema del lenguaje de género, en el tema de todas, de muchas cosas que se han ganado con la lucha de las mujeres y que hoy pues, permanecemos, como dices, en un sistema de igualdad. Ahora, si no quería que le dijera nada, se hubiera puesto a cantar reggaetón, no es un problema. Muy buena esa. Muy buena, Con eso ya no había, Con eso ya no había hasta bronca. Y hubiera ganado más dinero. Bueno, pues ahí está el tema del Chicharito, nos desbordamos ya con los temas, ya no hablamos de lo que íbamos a cerrar del equipo Arroceros Cuautla. Vamos de tiempo, productor, todavía ya tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer nuestro tercer y último corte, regresamos para cerrar esto que es Portal 17 MX. Portal 17 MX. Regresamos a Portal 17 MX, vamos a cerrar los temas. Nos fuimos con la Leagues Cup, con Chicharito y con todo lo que se nos ocurrió el bloque pasado, pero vamos a cerrar el tema del equipo Arroceros Cuautla. Cuautla necesita infraestructura, ¿y qué proyecto podría ser interesante para recuperar al equipo, Oscar? Pues organizarnos como sociedad civil, buscar la intervención del gobierno municipal y estatal para establecer un proyecto basado en la formación de niños y jóvenes, para después sea la antesala para llegar a un proyecto ya de una división profesional. Y ojo, eso no lo puede hacer solo ni Oscar Rosales, ni Pepe Mendoza, ni Lenin Carrasco, ni nadie. No, pues no. Tiene que ser algo que sea una sinergia, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, ahorita quiero mandar un saludo a Alberto Torres, que nos ve desde California. Siempre Saludos. anda impulsando esa idea de organizarnos, de apostar entre varios ciudadanos a hacer, ¿no? ¿Es el Cuautla Califas, su equipo? ¿O es No, no, es otro. Ah, Es otro, ok, es un ok. aficionado que vive ahí en California, pero siempre está al pendiente del club, de las decisiones, de la afición. Y dice, oye, ¿por qué no nos organizamos? Hacemos una cooperacha, empezamos a trabajar en el club. Yo creo que él decía unos 100 aficionados, ¿no? Que participemos y respaldemos al equipo. Pues un esquema así, obviamente ya protocolizado, que permita tener una identidad jurídica ante la federación, de buscar el apoyo de los gobiernos, pero sí la sociedad tiene que estar inmersa y tiene que, yo creo que ya cambiar, ¿no? Que la mayor base o el mayor peso de la identidad del equipo debe de tener la sociedad civil. Y ahí ya entran los gobiernos en apoyo y ya después la parte comercial y así empieza la cadena. Y una vez que tengamos el producto, ya entonces sí ofrecérselo a los particulares para que los gobiernos aporten cada día menos, ¿no? Porque creo que sí hay otros rubros donde el gobierno tiene que invertir en alumbrado, en pavimento, en apoyo social, y que el fútbol sea nada más una parte, un porcentaje, ¿no? Lo que aporten. Es que el club es la parte de arriba, la cereza que tú ves del pastel, sí. Pero abajo, en cada uno de los niveles de formación, están los niños, que empiezan desde los 5 años a ir a las escuelitas del club. De ahí vienen las divisiones más bajas y así hasta llegar al nivel más alto, de la división más alta. Entonces yo creo que es una apuesta por el aspecto social, que mucha gente solamente ve al club, pero no hay un parteaguas y mucha gente involucrada atrás, que sin el fútbol, sin esa formación, pues puede desviar su camino. Entonces, bueno, pues ahí en ese sentido tiene que dirigirse la inversión. ¿Alguna pregunta ya para cerrar el tema del equipo Arroceros Cuautla? No, pero me gusta la idea que tiene, que da la invitación de lo que dice al sector público, al aficionado, a la afición, que aporte algo para que vuelva a realizar el Arroceros Cuautla. Lenin. Una iniciativa que podría ser también los Arroceros Cuautla es que participemos nosotros como sociedad, ¿no? Como cuautlenses, como originarios de este lugar. ¿Y por qué no hacer como una cooperativa, ¿no? Acciones, o ser accionistas, ¿no? del equipo, y que podamos aportar con nuestra granita de arena para que el equipo vaya creciendo, ¿no? No sé, aportar de alguna manera un apoyo al equipo para que volvamos a retomar esta buena afición que tenemos aquí en Cuautla, y sobre todo porque si vuelve otra vez el fútbol a Cuautla, pues va a ser una derrama económica para todos los sectores indiscutiblemente, ¿no? Claro, sí, mencionábamos algunos equipos españoles tienen esta forma de organización, que son como tipo asociación civil, donde todos son socios. Real Madrid, Barcelona, por ejemplo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao, me parece. Exacto, entonces así se organizan como un nivel de socios, donde todos, pues, ¿cuál es tu obligación? Pues comprar ya casi el bono, por eso siempre los estadios están llenos, ¿no? Compran el bono para el mantenimiento del equipo y de ahí surgir
con una idea, con ese modelo, podría hacerlo. Esa sería una excelente idea, ¿no? Bueno, pues ojalá se lleve a cabo y bueno, ya no queda más que ojalá de verdad regrese el equipo Rosario Cuautla, porque Ojalá. ya queremos ver el puente Carlos Pacheco lleno de afición rumbo al estadio. Claro, no siempre es importante y créanme que aquí yo digo que es la mejor afición de Morelos, es la de Cuautla. Sí, los clasicazos Cuautla Sí. contra Zacatepec por ahí. Tiene que En regresar. segunda, en tercera división, creo que son de esos partidos que toda la semana te la pasas solamente pensando en que llegue el sábado o el domingo. Y platicando, ¿no? También Discusión, después del partido. Y el posterior, ¿no? Después del juego que vas a comentar, platican con tus amigos que después de los juegos pues ya sigue la vida, ¿no? Te vas a comer, te vas al restaurante a platicar lo que sucedió en el partido, o sea, sigue la actividad económica Para que tengas material para poder desde platicar antes, todos los días. durante el partido y después del partido, sí. Así que bueno, ¿estás de acuerdo conmigo que el único clásico morelense es el Cuautla Zacatepec? Claro, No siempre, hay más. toda la vida. Sí. No hay más, así que bueno, si el Zacatepec ascendiera a primera división, ¿irías a ver al Zacatepec? Pues, Un sí, ¿no? Zacatepec Chivas, ¿a quién te gustaría que ganara en primera división? Pues fíjate que lo que te mencionaba, pues yo tengo la identidad muy marcada con el club. Digo, me gustaría que cualquier equipo de Morelos trascendiera. Eso es importante para la juventud y los jóvenes del estado. Pero bueno, yo creo que lo veía desde la televisión. Es que siempre hay esa rivalidad. Zacatepec Chivas, yo creo que ganaría el América. Ah, no. ¿Cómo era la pregunta? Es que No, aquí y Carlitos es que, es americanista. por ejemplo, hubo el equipo de Colibríes, ¿no? Que por ejemplo 6 meses lo tuvimos. unió a todo el estado, ¿no? De decir, oye, vamos a ver a los Colibríes, la verdad sí que no una expectativa muy alta. Todos los partidos se llenaron en el Mariano Matamoros. Sí, y claro. vino Tecos, vino Santos. O sea, no, creo que de los equipos grandes vino nada más Chivas y Cruz Azul. Sí, también, por ejemplo, los partidos sí mucha gente fue, obviamente yo lo veía, estaba más chavo, lo veía por tele, no tuve la oportunidad de ir, pero pues siempre es bueno tener fútbol en Morelos de primera división. Obviamente es mucho mejor un equipo que genera identidad, ya sea del sur o del oriente, pero siempre es bueno que la juventud tenga un escaparate profesional. Arroceros o cañeros, pero que genere, ¿no? Ese interés y en la estás afición, abierto. porque ahorita no existe ninguno de los dos. Y estás abierto para que alguna persona, alguien te venga, te dé ideas, cosas, te aporte algo para escuchar a las personas o para... Claro, es que lo que dice Pepe, esto tiene que ser un conjunto de personas que tengan ese interés, porque no es fácil llevar un equipo. Ya lo hemos visto con otros particulares que tuvimos la oportunidad de conocerlos, que a veces sí les cuesta trabajo mantener un equipo profesional. Y esa es la idea, tampoco que sea algo pesado, sino crear un buen proyecto que sea autosustentable, que sea formativo, que represente a una ciudad, que la afición tenga donde ir a distraerse los domingos o los sábados. Eso es algo espectacular. Y como dices, lo que viene junto con ellos es la activación económica de toda la ciudad. Bueno, ya cerramos el tema del equipo Rosario Cuautla y hablemos del fútbol mexicano de la Liga MX, que bueno, por cierto, ahí don Lenin Carrasco dice que porque ganó una serie de penales Chivas tuvo una buena actuación en la Leagues Cup. Sí, pues pero ganó, ¿no? Al final Ganó de algo. cuentas ganaron. Bueno, perdido, lo ganado, dice. Bueno, nos eliminaron de la Copa, pero ganamos, ¿no? Bueno, el día de También, mañana, también. el día de mañana los Tigres que ya están calificados se enfrentan al Puebla, que esperan el resultado de hoy entre el equipo de Juárez y su rival para saber si Juárez le quita o no el sitio. América va con Querétaro, Mazatlán contra Tijuana, Atlas contra Pachuca, Pumas contra Necaxa, Santos recibe a las Chivas de Don Lenin, León contra Monterrey, Toluca visita a Juárez y San Luis contra Cruz Azul. Me parece que ahorita los de más responsabilidad en la liga, sea como sea, son los equipos de mayor inversión. Y hablamos de los regios, de Tigres y de Monterrey, y de los equipos, Toluca también como campeón defensor, creo que también tiene alta responsabilidad y mucha inversión. Y por ahí los cuatro grandes, Cruz Azul, América, Pumas y Chivas, creo que llevan el mayor peso, la mayor presión, porque ninguno de ellos, a no ser que Tigres se lleve la Leagues Cup, ganarán el torneo allá en los Estados Unidos. ¿Crees que Tigres? Yo creo que Toluca, híjole, no sé. Puede ser que Toluca se lleve la Leagues Cup. Ahora, tanto Tigres como Toluca me parece que tienen el plantel suficiente para enfrentar los torneos. Yo siento que tiene más condiciones Tigres, ¿no? Siento yo que tiene más condiciones como para poder contender al título. ¿Al título de la Leagues Cup o de Sí, la Liga de MX? de la League Cup.
Tigres, no sé, yo creo que sí. Por la por- nómina, ¿no? La nómina de Toluca no es baja, yo creo que por ahí se va. Tigres, sí. Sí, bueno, ahora con la llegada de Ángel Correa, tal vez la nómina de Tigres haya subido bastantito, porque no creo que cobre 3 pesos el ex del Atlético de Madrid, pero también cuenta la experiencia en el banquillo. Y sí pienso que Ricardo Antonio Mohamed se lleva de calle ahorita a Guido Pizarro, que está iniciando. Sí. Puede ser. Sí, entonces, pues hay que ver ahí el duelo de los equipos mexicanos. Y vaya, del tema de Cruz Azul y de lo que se filtró, lo que se había dicho, creo que lo ha manejado de manera estupenda la directiva de Cruz Azul después del tropiezo de 7-0 que tuvieron allá en Estados Unidos. Salieron a respaldar al Arcamón, aunque a veces cuando lo respaldan es cuando mayor presión le meten de manera interna. Y hoy día la presión sobre el entrenador de la máquina creo que va a estar muy alta, ¿no? Y más por la afición que van a estar pidiendo ahorita a Vicente Sánchez de regreso. La afición y muchos medios de comunicación, creo que sí, Vicente Sánchez ha sido un tipo que en el último torneo agarró el barco, no hundiéndose, pero sí muy maltratado, después de que Martín Anselmi se fue al Porto y los dejó vestidos y alborotados. El señor lo subieron de la sub-23 y logró hacer un gran torneo. Tan es así que se lleva a la Conca Champions y llega a las semifinales en el torneo de liga. Ya la directiva y sobre todo la dirección deportiva, que no estaba a gusto en lo personal, no en lo deportivo, en lo personal con Vicente Sánchez, da un golpe de timón, lo releva de la dirección técnica y trae a Nicolás Blanco. ¿Te gustó ese cambio? No, a mí no. A mí tampoco. No, yo creo que sí se la había ganado. Vicente Sánchez. Una negligencia para mí eso. Mira, el tema está así. Por ejemplo, tú, si tienes si viene un técnico, se está ganando, que no es tan reconocido, ¿a poco lo vas a sacar? No, siempre pues la continuidad es lo que pasa aquí en el club, que cada 3 años en el cambio de administración, aunque venían desarrollando un buen torneo del equipo, llegaba otro presidente con otra idea diferente, con otro entrenador diferente y no había continuidad. Entonces yo creo que si en Cuautla, a pesar de las administraciones, se hubiera dado continuidad al cuerpo técnico que venía haciendo un buen trabajo, y después obviamente tú lo calificas como nueva administración, sigue dando un buen trabajo hasta que deje de dar buenos resultados, pues lo cambias, pero si está haciendo un buen trabajo y te está dando resultados, dejarlo. ¿Qué harías, por ejemplo, que tienes tú ya tienes tu plantel bien hecho, de repente tu técnico se va, pones un técnico interino al Gato, por ejemplo, lo pones, pero tú ya tienes en la mente tal vez a otro mejor, que lo tienes para el próximo año? Ya hablaste con él, ya todo, pero el Gato te está dando muchos resultados. Porque es un crack el Gato, aparte. ¿Le das continuidad al Gato o le das seguimiento a la persona que tú tenías proyectada para el próximo año? ¿Qué harías? No, pues es la continuidad, lo que te mencionaba, si los resultados se dan, si los chavos están cómodos con el técnico, porque a veces eso tiene que ver. No importa que sea un director técnico de renombre, si los chavos no conectan con él, a veces los resultados no se dan. Y a veces, como saben que es de la base del director técnico, que viene desde abajo, que jugó en el equipo donde ellos están desarrollándose, pues eso los motiva. Y que tuvieron sobre todo una excelente relación, muchas veces inclusive cuando el entrenador no tenía tantas responsabilidades, es cuando más conecta con el grupo, ¿no? Ya cuando llega a la cabeza es cuando ya tiene que tomar otro tipo de decisiones, y en unas circunstancias eso puede hacer que el grupo suba radicalmente o que te tire el proyecto, ¿no? Claro, De manera definitiva. Sí. ¿Y no sería eso que el equipo, una forma como de decir, pues, estamos descontentos con lo que hicieron? Como una forma de decirlo, como una forma de manifestarse, de alguna manera, tal vez. Yo creo que Cruz Azul en este momento no. Yo creo que en este momento está fuerte porque la dirección, el presidente del equipo está respaldando todas las decisiones de la dirección deportiva y está diciendo, está bien. Hace un par de días dio una entrevista para un medio internacional el presidente del equipo Cruz Azul y dijo, Larcamón está firme. ¿Por qué? Porque el proyecto va. Tal vez adentro le habrán metido la regañada de su vida, ¿no? Al interior. Pero está Víctor Velázquez, el presidente de la cooperativa, está diciendo, yo respaldo todas las decisiones tanto de mi director deportivo para mantener al entrenador como
de la filtración de documentos, que para nadie era un secreto que este griego había costado muchísimo dinero al equipo de la máquina. Y pienso que por ahí Cruz Azul en el último partido fue un accidente. Tal vez sí, por ahí uno que otro jugador se ha de haber molestado por el asunto monetario. Nombres, queremos saber nombres. Espérame. No tanto por decir, es que él gana más que yo, porque eso se sabe. Eso ya se sabe. Sino por decir, ¿qué tan vulnerable estoy yo en una sociedad con tanta inseguridad que pueden revelar cuánto gano? También. Ahí me parece que pudo haber estado el descontento de los jugadores de Cruz Azul, decir, oye, si se filtró el contrato de él, se puede filtrar el mío. Entonces, ¿dónde tengo la certeza de tener segura a mi familia después de esa información? Sí, creo que es importante. En fin, pues ya terminamos, ¿verdad, productor? Ya se nos fue el tiempo. Así que no me queda nada más que agradecer a todos nuestros compañeros, al invitado. Lenin, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Suscríbanse a nuestro canal. Arroceros de corazón, suscríbanse. Carlos Dorantes, gracias. Pues muchas gracias, Oscar. Esperamos ver otra vez a Arroceros pronto, o lo más pronto posible, pues sí, urge para la afición deportiva. Claro. Oscar Rosales. Pues muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Lenny. Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Hay muchos aficionados en toda la República y también en el extranjero que están al pendiente mucho del club, y esperemos, como dice Carlos, algún día volver a regresar al estadio, a apoyar, a gritar, a vivir ese impacto que tiene la afición dentro de un juego de fútbol, viendo a los arroceros en cualquier división profesional que nos permita tener ese nivel deportivo aquí en nuestra ciudad y en el estado. Bueno, pues ojalá así se haga. Y no me queda más que agradecer a Ángel Saldívar en la producción, a Edu Dorantes también en la asistencia a la producción. Mi nombre es Pepe Mendoza, esto fue Portal 17 MX. Portal 17 MX.